Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermano? Gracias a Dios por su presencia en este lugar. Gracias a Dios porque Él nos ha permitido venir hasta su casa y poder en este lugar bendecir el nombre de nuestro Dios. Bendecimos la vida de nuestros hermanos que también a través de las redes sociales están siendo bendecidos en otros lugares, hasta donde el Señor permite que esta palabra, este día de bendición sea transmitido, y muchos seguidores ya de esta página en este ministerio, Dios los ha bendecido grandemente, les ha dado salvación en sus hogares, y desde este lugar decimos o declaramos en el nombre del Señor que el Espíritu Santo sigue obrando libertad, salvación, sanidad en sus vidas. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios, y deseamos en el Señor que usted pueda ser bendecido a través de la palabra, de igual manera que ha sido en medio de la alabanza. Gloria al Señor. Vamos a leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Vamos a estar leyendo esa porción de la palabra del Señor. Seguramente que en la atención que tengamos a esta palabra, Dios traerá una bendición para nuestras vidas en este día, en esta tarde. Bendito sea el Señor. Vamos a leer esta porción de la Escritura, hermanos. Nos ponemos de pie un momentito más y leemos segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Gloria sea el nombre del Señor. Y leemos, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Oramos un momentito. Padre, gracias te doy. Gracias por permitirnos alabarte, bendecir tu nombre. Gracias por la obra que tú estás haciendo, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia y aún más allá de este lugar, Señor. Gracias porque estás dando sanidad y liberación y salvación, Señor, a cada corazón, a cada vida que está poniendo fe, Señor, en ti, que está, Dios mío, declarando su fe en ti, porque escrito está en tu palabra:
pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo sé que tú lo estás haciendo, Padre. Ahora te ruego que uses mi vida para expresar tu palabra. Dame, Señor, la sabiduría, dame el denuedo para poder hacerlo, Señor, y que cada corazón sea bendecido a través de esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Muévete con tu Santo Espíritu, con tu gloria en este lugar, que tus santos ángeles sean espíritus ministradores a la necesidad de tus hijos, de tu pueblo, de mis hermanos, de mis hermanas, en el nombre poderoso de Jesús. Toda obra inmunda que no glorifica tu nombre, sea echada fuera, Señor, de este lugar, sea echada fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesucristo. Aun cuando se manifestase, es para que sea echado fuera en tu nombre, por la sangre preciosa de Jesús. Hay sanidad, hay salvación y hay milagros en tu nombre, Padre. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Quiero compartirle en esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en estas 2 semanas. El domingo pasado estuvimos ministrando la primera parte de este mensaje titulada "El premio está dispuesto para quienes deben o quieren reinar con Cristo", y hablamos de la corona que el Señor tiene preparada. En Apocalipsis capítulo 3 verso 11 dice: "Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona". Y hablamos de cuán importante es retener la salvación, hermano. La salvación que hemos recibido, según 1 Corintios 15, verso 1 y verso 2. Pablo dice a los hermanos que lo que él predicó debieron ellos recibirlo, pero también deben perseverar en ese evangelio. No solo perseverar en lo que él predicó, sino dice que deben retener la palabra como se les fue declarada. Amén. Entonces usted y yo, hermanos, no tenemos que ser como las olas del mar. Tenemos que permanecer firmes en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Así como Filadelfia, aunque era una iglesia, según leímos en Apocalipsis, no de gran tamaño, porque dice la Biblia que tenía poca fuerza, porque en medio de una cultura y una ciudad que estaba entregada al pecado y que en la religión se había vuelto un sincretismo, es decir, había una mezcla del judaísmo y de las religiones paganas, y estos trataban de convencer a los verdaderos, a los genuinos cristianos de fe. Los trataban de convencer para que regresaran al judaísmo, y si no regresaban al judaísmo, bueno, pues al mundo o a lo que sea, pero menos querían obedecer la palabra. Y eso es lo que sucede en este tiempo. Hay un sincretismo, una mezcla de religiones que parece que todo es lo mismo, que usted puede estar aquí, allá o donde quiera que usted vaya, dice: Dios ahí está. Se equivoca. Se equivoca. Dios está en la reunión de los santos. Allí se manifiesta y allí da testimonio el Espíritu Santo de que usted está siguiendo la verdad de Dios. Y la iglesia de Filadelfia, aunque tenía poca fuerza, Dios la había mirado que ellos guardaban esa palabra. Ahora, no solo guardaban la palabra del evangelio para obedecerla, sino la Biblia dice que guardaban, escuche, ¿qué cosa guardaban? Guardaban algo interesante, guardaban la palabra de la paciencia. ¿Qué es la palabra de la paciencia? La palabra de la paciencia es la promesa de la venida de Cristo. Porque hay que tener paciencia para esperar, para poder estar atentos a la venida del Señor sin desesperarse, sin abandonar el camino, sin decepcionarse, sino estar atentos a la venida del Señor. Amén. Así que, mis amados hermanos, vimos la primera parte donde el Señor le dice a esa congregación, y hoy nos dice a nosotros como iglesia del Señor: retén lo que tienes. Hasta ahora has guardado la palabra, hermano. Y si por alguna razón habías dejado caer alguna palabra, yo te invito a que vuelvas a la palabra, a la doctrina, y vivas conforme a la palabra. Seas varón, seas mujer, seas joven, seas señorita, o seas de manera integral la familia. Dile: familia, es necesario que caminemos en Dios. Esfuérzate por tu hijo, hermana.
Hermano, esfuérzate por tu hija, por tu hijo, por tu familia. Esfuérzate. Háblale de Cristo. Esta semana el Señor, Dios me dio oportunidad de hablarle a mis familiares. Dios los pone ahí para que tú le hables. Yo no soy una persona, hermano, en ese sentido de que sea un poco encimoso para estar hablando y hablando. Pero yo sí le pido al Señor siempre que me dé la oportunidad de hacerlo. Y eso es lo que hay que hacer. Que la gente sepa que hay un Cristo que salva. Que hay un Cristo que perdona. Y que si la persona le abre el corazón y lo recibe, la Escritura dice que tiene la salvación. De otra manera dice, estás bajo condenación. Yo quiero hablarte de esto. La condenación también está dispuesta. Escuche, el premio estaba dispuesto y sigue dispuesto para los que quieren reinar con Cristo. Pero hay algo más. En este segundo mensaje dice, la condenación está dispuesta para los que rechazan el evangelio. Este es el mensaje de Dios. La condenación también está dispuesta para los que rechazan el evangelio de Cristo. Y espero que aquí no haya nadie que lo rechace, sino que si usted está aquí es porque usted ama a Cristo, es porque usted ama su evangelio, es porque usted no quiere perderse, es porque usted quiere tener en Cristo Jesús la recompensa de Dios. Alabado sea el Señor. Y bueno, aquí vemos en la Escritura acerca de algunos personajes que estaban en diferentes lugares donde la iglesia de Cristo había sido plantada a través de los apóstoles, porque la carta del apóstol Pedro es una carta universal. Quiere decir que es una carta que se leía en diferentes lugares donde había un grupo de hermanos, donde había una congregación, un gremio de cristianos salvados, redimidos por la sangre de Cristo. Y en ese momento en que se escribe la carta, allá por los años 70 u 80 quizás, que se escribe la carta del apóstol Pedro, está hablando, dice aquí la Escritura, de que se levantarían falsos profetas, es decir, falsos predicadores que hablarían cosas que no estarían de acuerdo al evangelio de Cristo. Dice aquí la Escritura en el versículo 1, introducirán encubiertamente herejías, es decir, hablarán cosas que están en contra de la palabra de Dios, en contra del evangelio de Cristo. Por ejemplo, hoy en día hay denominaciones entre comillas cristianas. Hoy en día hay denominaciones cristianas entre comillas que están diciendo que la venida de Cristo no es como se nos ha predicado. Dice. La venida de Cristo, dicen ellos, va a ser una venida espiritual, dicen ellos. Es decir, ya no lo vamos a poder percibir ni ver. Él se va a manifestar, Él va a venir, nos va a dar gozo en el corazón y va a componer las cosas que están mal. Dice. Esa es la venida de Cristo para ellos. Cuando la Biblia enseña que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que ciertamente no todas las personas van a mirar en la venida de Cristo desde el comienzo hasta el final de su venida, porque la venida de Cristo no solo es un acontecimiento, sino va más allá de un acontecimiento. Es un proceso en la manifestación de Cristo. Se le llama la parousia de Cristo, la manifestación de Cristo. Y cuando Cristo viene, hermano, por primer cuenta, los que lo verán son los que son de Él, los que se levanten de los muertos porque creyeron en Él, y los que estando vivos sean transformados porque viven conforme al evangelio. Entonces nos reuniremos con Cristo y no será un asunto solo espiritual, sino que este cuerpo de carne, dice la Escritura, que se va a transformar. Bendito sea el nombre del Señor. Este cuerpo de carne va a ser cambiado por un cuerpo, dice la Escritura, inmortal, porque lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Bendito sea el Señor. Sin embargo, hay herejías que se están predicando y que ya se predicaban desde aquel tiempo,
Ya se estaban hablando desde aquel tiempo. Dice que habrían, dice, enseñanzas encubiertas, herejías destructoras. Dice que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero luego dice, y muchos seguirán sus desilusiones. Muchos seguirán las formas que ellos están predicando de doctrina. Se dejarán convencer por sus palabras, porque es un evangelio más fácil, más simple, más sencillo de sobrellevar. No requiere compromiso alguno, como hoy en día muchos practican ese tipo de evangelio. Ya le entregué mi vida a Cristo, ya hice mi oración y confesión de pecado, y de ahí en adelante yo puedo seguir viviendo como yo quiera, asistir cierto día de la semana a la reunión del servicio y estar ahí. Y cuando se manifieste Cristo, yo soy de Él. Pero el asunto no es así. El asunto no es así. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Es decir, tiene que vivir una vida abnegada, totalmente separada del pecado. Y eso trae sufrimiento, eso trae aflicción del alma y del espíritu, porque el pecado está acechando en todos lados y el alma se aflige y el espíritu se aflige, porque no queremos pecar contra Dios. Al menos el que quiere agradar a Dios, hermano, se aflige porque quiere hacer lo bueno. El apóstol Pablo se afligió tanto en ese sentido que llegó a escribir en la carta a los Corintios, llegó a decir él, miserable de mí. Estaba tan afligido por la naturaleza de la carne que insta a hacer lo malo, que él sentía que no estaba haciendo nada. Él sentía que era un hombre miserable, porque a más de tener en sí mismo, tener el evangelio de Cristo, el Espíritu de Dios, aún la carne le presentaba el pecado, la tentación. Pero él decía, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el que no se niega a sí mismo, hermano, no tiene aflicción de carne ni de espíritu. Al cuerpo le da lo que pide, a la vista le da lo que pide, al oído le da lo que pide, a la carne le da lo que pide. No hay aflicción de nada. Vive una vida relajada en una religiosidad. En otras palabras, no hay una relación de santidad y de pureza para con su Dios. Vive a medias, como que quiere y no quiere vivir en el evangelio. Sin embargo, estas personas, dice la escritura, que les está preparada. Mire lo que dice el versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, escuche, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire lo que dice la escritura, hermano, que para los que rechazan este evangelio y están en contra del evangelio de Jesucristo, porque están obedeciendo doctrinas que van en contra del evangelio, herejías, que son esas enseñanzas de un evangelio falso, entonces dice la escritura que la condenación, mírelo bien ahí en el versículo 3, dice que ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ya está determinado. Hay un juicio determinado, ya está declarado el veredicto. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Así como la promesa de la recompensa, hermano, así como ya está dispuesto el premio, también la condenación está dispuesta para los que rechazan el evangelio de Cristo. Dice que la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, va a tener un cumplimiento.
No se desespere por aquellos que andan haciendo lo malo y dice, bueno, yo me estoy afligiendo aquí, me estoy eximiendo y aquellas personas andan haciendo lo malo y no les pasa nada. No se preocupe. La condenación desde hace tiempo no se tarda. No se tarda. Ya está dispuesta su perdición. Los términos que usa el escritor bíblico en el lenguaje que fue escrita la Biblia, en el griego común, dice que condenación, la palabra usada ahí es krima, que significa sentencia. Cuando hablamos de condenación, quiere decir que sentencia. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Para aquellos que han rechazado el evangelio, hay una sentencia. La condenación no se tarda. La sentencia que ya está dada, no se tarda. Pronto está por suceder. Así como el premio, la corona, está pronto por ser entregada para los que retienen lo que de Dios han recibido, hermanos. También la condenación está pronto por suceder para aquellos que rechazan el evangelio de Jesucristo. El término perdición que se usa allí en el versículo 3, cuando dice sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El término del lenguaje escrito ahí es apoleia, que significa muerte. Escuche, significa muerte, ruina, destrucción. El texto bíblico, si usáramos esas palabras y las parafraseáramos ahí, diría sobre los tales ya de largo tiempo la sentencia no se tarda y su muerte está pronto por suceder. Para los que rechazan el evangelio de Cristo y hacen para sí mismos doctrinas torcidas para vivir sus vidas a su antojo. La Biblia habla en ese capítulo 2 de segunda de Pedro, describiendo la naturaleza de esos falsos predicadores, de esos falsos maestros. Mire lo que dice la escritura más adelante allí. Mire cómo describe del versículo 10 en adelante. Dice que son hombres atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, dice. Más adelante habla de ellos, verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Más adelante dice que son, verso 17, dice que son fuentes sin agua, dice que son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El verso 18 dice que hablan palabras infladas, vanas. Dice que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Mire qué tremendo cómo describe a estas personas. Son personas, hermanos, que como bien dice la escritura, viven de una manera perdida. Están ajenos a la voluntad de Dios. Pero como saben 2, 3 textos de la Biblia, pero como saben trazar un mensaje homilético y hermenéutico, la gente se asombra de lo que dicen, de lo que hablan, y entonces se corrompen en sus malas interpretaciones de la Biblia. La Biblia es muy clara si usted la lee detenidamente. Para cada doctrina que el Señor Jesús enseñó, hermano, la misma Biblia tiene una explicación de tu salvación, de tu justificación, de tu santificación, hermano. Pero mucha gente que quiere ver más allá cosas que la Biblia no dice, pone el oído para escuchar a esos falsos predicadores que enseñan cosas que no están de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Pero dice la escritura que la sentencia de la muerte, de la ruina para ellos ya está determinada. ¿Y cuál es esa sentencia? Mire lo que dice Apocalipsis 20:11. Por favor, busque ahí Apocalipsis 20, versículo 11.
al 15. Mire lo que dice. 20 de Apocalipsis 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mire lo que dice el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La condenación está dispuesta para los que rechazan el evangelio. La Biblia dice aquí, hermano, después de que Cristo se haya manifestado para levantar a su pueblo, y haya venido el hijo de perdición para someter a las naciones que se hayan quedado en esta tierra, hermano, y después queriendo destruir a la nación que Dios escogió desde tiempos atrás, los descendientes de Abraham, queriéndolos destruirlos, el Señor descenderá y se manifestará, y dice la Biblia que todo ojo le verá. Bendito sea el nombre del Señor. Dios vendrá en defensa de la nación de Israel, ese pueblo pequeño que, hermano, el enemigo ha querido destruir por siglos, ya desde un milenio atrás. Y apenas en el año 1948 resurgió, después de muchos años de estar en la oscuridad, resurge como nación. Y hoy en día las naciones quieren seguirlo destruyendo, no podrán. El Dios de los cielos pelea por ellos. Pero una cosa le digo, hermano, aun cuando el enemigo, después de que Cristo haya levantado a los redimidos por su sangre, dice que se manifestará el Señor Jesucristo para defender a su pueblo del anticristo. Y cuando eso suceda, el Señor reinará 1000 años sobre la tierra. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, que había sido atado por 1000 años para que hubiera paz sobre esta tierra, hermano, será suelto. Y una vez más vendrá a querer engañar a los hombres de la tierra para que estén otra vez en rebeldía, otra vez en contra de Dios. Pero la Escritura dice que viene el juicio de Dios. Si usted lee ahí en el versículo 11, dice el juicio ante el gran trono blanco. Ese es el subtítulo que tiene ahí ese versículo. Hablando de una sentencia, de una condenación. La Biblia dice que el que no está inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la ¿qué? Y la vida. Jesús dijo: yo soy la vida, y el que no está en él está en condenación. Eso es lo que dice aquí la Escritura. El que no está en él, el que no está en el libro de la vida, dice que fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Esa es la sentencia que está para el que rechaza el evangelio. Así como el premio está dispuesto para el que abraza el evangelio y vive conforme al evangelio de Jesucristo, también la sentencia está dada. Escuche aquí, el que no se halló inscrito. Jesús habló de este asunto, de esta sentencia. Busque Mateo 25, por favor. Mateo 25, los versículos 31 al 34. Mire que Jesús está hablando de esta sentencia. El título que tiene ahí, el versículo 31 de Mateo 25, dice: el juicio de las naciones. Está hablando del mismo asunto de Apocalipsis. El mismo asunto de Apocalipsis. Dice: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice que va a haber una separación, dice, de ovejas y cabritos. Las ovejas se van en la manifestación de Cristo. La Escritura dice: los muertos de Cristo resucitarán, y los que están vivos en él, dice la Escritura, serán transformados y serán llevados a la presencia del Señor. Ya separó, ya hizo una separación de las ovejas y los cabritos. Los cabritos se quedan ahí.
Todavía les queda por recibir el juicio de Dios. Luego dice la Escritura, verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A quiénes premia primero el Señor, hermano? ¿Con quiénes trata primero el Señor? Cuando Él venga en su gloria, ¿con quiénes va a tratar primero? ¿Con las ovejas o las cabritas? Con las ovejitas, ¿verdad? Dice que los va a separar y les va a decir, venid, benditos de mi Padre. Entren al reino preparado, los va a premiar, les va a dar la corona, alabado sea el nombre del Señor, porque ya está dispuesta. Y el que vive para Cristo y el que hace su voluntad, porque nosotros seguimos leyendo y dice que la Escritura, ellos se van a sorprender y decir, Señor, Señor, ¿cómo es que recibimos este premio? Y el Señor dijo, porque ustedes hicieron mi voluntad, porque me vieron hambriento, sediento y me dieron de comer y de beber, me vieron desnudo y me vistieron. En otras palabras, ustedes hicieron conforme a mi palabra, ustedes obedecieron mi evangelio. Alabado sea el Señor. Pero luego dice la Escritura, unos versículos más adelante, habla el 44, mire lo que dice. Entonces dijo, entonces también ellos le respondieron, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo dice aquí, hermano? ¿Que irán a dónde? Al castigo ¿qué? Eterno. Está hablando de los cabritos. El verso 41, léalo conmigo por favor. Vea lo que dice ahí. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Escuche, está hablando de lo mismo que está hablando Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Pero cuando Jesús haya hecho la separación de sus ovejas y de los cabritos, las ovejas estarán gozando del premio en el reino de Dios, reinando con Cristo, alabado sea el Señor. Pero los cabritos, los que rechazaron el evangelio de Jesucristo, la condenación está dispuesta. Ya está escrito en la palabra. Ya está escrito en la palabra la sentencia de ruina, de muerte, de destrucción para los que rechazan el evangelio. Y la Escritura dice, Jesús lo dijo, aunque esta palabra suena en la traducción, suena un poco dura, pero dice que a los de su izquierda les dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Cuál fuego eterno? Apocalipsis dice que es lago de fuego. Esa es la muerte segunda, dice. Está muy claro, hermano. El que rechaza el evangelio de Cristo, el que rechaza conforme a la enseñanza de Jesús, porque hay muchos evangelios allá afuera tratando de hacer la palabra a su manera. El evangelio, hermano, no se puede acomodar a nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos al evangelio y vivir como Cristo dice en su palabra. Alabado sea el Señor. Porque dice que eso fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero mucha gente que rechaza el evangelio va a tener que ir a ese lugar. Porque están rechazando la salvación, están rechazando la bendición de ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor afirma que esta condenación es firme, que quienes le rechazan recibirán sentencia de muerte eterna. Y nos da 3 ejemplos, de eso quiero hablarle. Hay 3 ejemplos que el apóstol Pedro señala aquí en la Biblia. Si puede regresar en su Biblia a 2 de Pedro capítulo 2. Mire que hay 3 ejemplos ahí. El primero de ellos, dice la Escritura en el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿por qué la sentencia está dispuesta para los que rechazan el evangelio? ¿Por qué está dispuesta, hermano? Dice aquí, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Esto es un asunto serio delante de Dios, hermano. Esto no es un asunto de que alguna gente dice, bueno, al final cuando yo vea que las cosas están sucediendo, pues yo le pido perdón a Dios y me voy con Él. Discúlpeme, pero la expresión es aquí y ahora.
en este momento, en este día, si no le has entregado tu vida a Cristo, entrégasela para que recibas premios. Porque de lo contrario, si tú rechazas el evangelio, la condenación está dispuesta. La sentencia de muerte está dispuesta para ti. Y no es para asustarte, es para decirte que urge que te entregues a Cristo. Es para decirte que es urgente que le rindas al Señor tu corazón con humildad, que puedas negarte al pecado, a la maldad, como Jesús dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Aflija su alma, como vamos a ver más adelante, aflija su alma, negándose al pecado para honrar a Dios. Alabe su nombre. Qué hermoso, hermano. Dice aquí la Escritura, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. El versículo 4 donde estamos leyendo dice, sino que arrojándolos al infierno. ¿Arrojándolos a dónde? ¿A dónde fueron arrojados esos ángeles que pecaron? Al infierno. La palabra del idioma que se escribió la Biblia, que se usa ahí del griego, es tártaro. Tártaro. También hay otras palabras que se traducen. El Hades es infierno también. Pero aquí se usó la palabra tártaro. Y escuche, esa palabra implica lugar más profundo del Hades. Es decir, de los muertos. El lugar más profundo. Allá los puso el Señor a esos ángeles que ¿qué? Que pecaron. Y luego dice la Escritura ahí que los arrojó ahí y los entregó a prisiones de oscuridad. Ellos no están en una playa tomando un coco frío. Ellos no están allí en un paraje de una montaña con aire fresco. No, dice la Biblia que fueron arrojados al lugar más profundo del infierno y están ahí en prisiones de oscuridad. Un abismo de oscuridad los tiene allí aprisionados. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Escuche, llevan miles ya de años. Estaríamos hablando en nuestra cuenta, nuestro cronos humano, desde Adán hasta la fecha de 6,000 años. Yo no sé desde antes de eso, cuántos años más lleven esos ángeles que pecaron, lleven ahí de tiempo en esa prisión. Porque cuando abrimos la Biblia, hermano, después del capítulo 1, el capítulo 2, en el capítulo 3, vemos la escena del pecado y ya está Satanás ahí. Y de seguro que los ángeles que pecaron con él también ya andan por ahí vagando en la oscuridad. Así que no sabemos cuántos miles de años esos ángeles que pecaron están ahí. Pero sabe, están ahí esperando la sentencia de muerte que hay para ellos. ¿Dónde será su lugar final? ¿Dónde será su lugar final? La Biblia dice claramente, como Jesús escribió en Mateo 45, donde leímos verso 41, que dice que ese lugar de condenación, lago de fuego, la sentencia de muerte para ellos fue preparada, dice, para ellos fue preparada. El lago de fuego no fue preparado para el hombre, hermano. Pero el hombre que rechaza a Cristo, el hombre que quiere vivir en muerte, esa será su sentencia. Por esta razón, hoy en este día, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted le ha rechazado una y otra vez, es tiempo que rectifique su decisión y le entregue su vida a Cristo. Si usted ha estado jugando con el evangelio y como que le hace coqueteo a la herejía, como que esto me agrada y esto no me agrada, como que esta predicación que dijo el pastor sí está buena, pero esta otra no porque me exhorta mucho, le digo algo, abrace el evangelio, abrace la exhortación, abrace la edificación, abrace la consolación, sométase como le dijo el Señor a Pedro, cíñete bien. No es a tu manera, es a la manera de Cristo. Porque de otra manera perderás el premio y estarás dispuesto para la condenación. Porque la condenación está dispuesta para los que rechazan el evangelio puro, limpio de Jesucristo. Por eso hoy en esta hora, hermano, yo te invito que reflexiones. Piensa en tu actitud, en tu forma de ser. Porque estos ángeles no los perdonaron. El Señor, mirando su actitud de ellos, dijo, estos no van a cambiar. Y los puso en prisión y están esperando el tiempo de su sentencia. Pronto el Señor los va a tomar y los va a echar al lago de fuego. Allí serán atormentados, como la Escritura nos dice claramente, hermano, por siglos de los siglos. Hay un juicio, hay una palabra que se describe ahí, que es sentencia, significa juicio, y del griego crisis, con K. Cuando hablamos de sentencia, hablamos de un juicio, que en el idioma que fue escrito
es la palabra crisis. Y diríamos que la crisis ya está dispuesta para los que rechazan el evangelio de Cristo. El mundo habla de una crisis económica, habla de una crisis de salud, pero ni siquiera llega a los talones la crisis que le espera porque ha rechazado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No entiende que hay una crisis tremenda que viene sobre ellos, donde no van a poder soportar la ira del Dios Todopoderoso por haberle rechazado. Por eso hoy, por favor, no rechace el evangelio. Y si usted ha estado jugando, saliendo y entrando en la doctrina, afírmese ahora, porque hay una crisis que viene, una condenación, un juicio que está determinado para todo aquel que vive a su manera. Segundo ejemplo, dice que Dios, verso 5 de 2 de Pedro capítulo, dice: y si no perdonó al mundo antiguo. Escuche, primero dice que no perdonó a los ángeles que pecaron contra él. Y ahí están aprisionados y ya está la sentencia para ellos. Y luego dice que no perdonó al mundo antiguo. Y nos da una referencia para decirnos cuál es ese mundo antiguo. Dice que ese mundo antiguo es el tiempo de Noé. ¿Es el tiempo de quién, hermano? De Noé. De Adán hasta Noé hay aproximadamente 2000 años. Ese mundo antiguo que conoció a Dios, pero que le rechazó. Tanto se perdieron en sus propios razonamientos que la escritura dice que tomaron a loco a Noé por 100 años. A los 500 años Dios le dijo a Noé: hazte un arca y todo el que entre a esa arca se va a salvar. Y Noé predicó. La Biblia dice ahí donde leímos, dice que Noé fue pregonero de justicia y predicó por largos 100 años. A los 600 años Dios le dijo: súbete al arca. Y cuando Noé se subió y todos los animalitos que el Señor llevó ahí se subieron, dice que el Señor cerró la puerta y nadie más pudo subirse. Solo 8 personas se salvaron. Y Dios dice que no perdonó. No, pero hay una película por ahí que habla del tiempo de Noé y se ve que hay unas personas que andan en unas lanchas, hay unos cayuquitos y unos se salvan y le juegan por ahí la camuca, decimos nosotros, le juegan la camuca a Dios y como que no pasó nada y que uno que otro por ahí se quedó salvo. La Biblia dice que todo lo que tenía vida murió. Todo lo que tenía vida murió. Porque dice la escritura, porque Dios no perdonó al mundo antiguo. Está hablando de esa generación desde Adán hasta Noé. Solo se salvó Noé y su familia. 8 personas se salvaron. ¿Por qué se salvaron, hermano? ¿Por qué se salvaron? Porque dice la escritura que Noé fue guardado porque fue pregonero de justicia. ¿Qué fue Noé, hermano? ¿Cómo pregonó esa justicia? ¿Cómo fue un predicador de la justicia, hermano? ¿Sabe cómo lo hizo? Con su propia vida, con su propio ejemplo. Que la fe que Noé tenía, hermano, concordaba con sus actos que él vivía o hacía. No era un hombre que lo que decía, eso hacía. ¿Cómo puede usted hablar de la justicia de Dios si no vive en ella obedeciéndole? ¿Cómo puede hablar usted de la obediencia si no vive en la obediencia? ¿Cómo podría hablar de la santidad si no vive en la santidad? ¿Cómo puede usted hablar del amor de Dios si no vive ese amor de Dios? Noé hablaba de Dios, pero vivía conforme Dios era. De la justicia de Dios. De la santidad de Dios, del amor de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Dice aquí que Él lo hizo por la fe. Cuando leemos el libro de Génesis, la Biblia dice que cuando Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio, nunca había llovido sobre la tierra. La tierra solamente se alimentaba del sereno de la noche, del rocío de la noche. Pero nunca había caído una lluvia sobre la tierra. Sin embargo, Noé predicaba esa justicia y decía: viene un diluvio. Y yo lo creo, decía. Y por eso no me estoy ocupando en lo que ustedes se ocupan, en el desenfreno. Cuando lee el capítulo 6 de Génesis, encontramos ahí que el pecado había subido hasta la presencia de Dios, hermano.
Pero Noé no estaba ahí contado entre esos hombres pecadores. Él estaba pregonando la justicia de Dios con obediencia, construyendo el arca, haciendo aquel enorme barco para que él pudiera subirse y los animales que Dios subiría allí. Él lo estaba haciendo porque sabía que era una verdad, aunque nunca había llovido. Yo y usted y cada uno de nosotros debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, que la gracia de Dios tendrá un fin. Tiene un fin la gracia de Dios. Y cuando sea predicado este evangelio en todo el mundo, dice el Señor en Apocalipsis 24, vendrá el fin. La gracia de Dios tiene un fin. Predíquelo. La gente piensa que estos locos nunca se van a acabar. Un día se va a terminar esta locura. Ya no estará más en esta tierra porque nos iremos a gozar en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Predíquelo, dígale a su hijo, a su hija, el que no quiere nada, dile: hijito, por favor, entrégate a Cristo. Hija, hermano, hermana, hermanita, entrégate a Cristo, ríndete, porque un día no me verás más en esta tierra. Y te va a decir: estás loco, estás loca, pero díceselo, no importa, pero díceselo, como Noé lo dijo. ¿Y qué hacía la gente con Noé? Se burlaban de él. Le parecía que estaba ¿qué? Loco. Pero él seguía ¿qué cosa? Predicando, siendo pregonero de justicia por la fe. La palabra pregonero, que fue usada en griego kerox, que significa heraldo de la verdad divina. En otras palabras, Noé predicó el evangelio que era necesario para su tiempo. ¿Cuál era el evangelio de Noé, hermano? Entren ¿a dónde? Al arca, porque Dios dice que viene un diluvio que va a destruir a todo ser viviente. Ese era el evangelio de Noé. Y por 100 años lo estuvo predicando ese evangelio, hablándole a la gente, diciéndole: alguien quiere ayudarme a construir esta arca, alguien quiere creer, por lo menos al final, cuando ya estaba terminando, por favor que alguien suba, ya está listo, ya no me ayuden a trabajar, ya nada más es subir al arca. Pero nadie quiso creer a ese pregonero de justicia por la fe. 8 personas se salvaron y vino el diluvio y todos murieron. Los que quedaron fuera del arca murieron. Así es que la condenación está dispuesta. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y segundo, Dios no perdonó, escuche, no perdonó al mundo antiguo en tiempos de Noé. Número 6 del capítulo 2 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. El tercer ejemplo, ¿qué fue lo que Dios hizo, hermano? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Un día va Abraham platicando con Dios. Génesis, si no mal recuerdo, parece que es el capítulo 18 o 19 de Génesis. Va platicando con Dios. Y cuando dice la Biblia que está pronto por despedirse de Dios y regresar a Abraham hacia su tienda, dice que Jehová dijo: ¿acaso no le voy a decir lo que pienso hacer a mi amigo Abraham? Porque yo sé que él mandará a sus descendientes después de él, los mandará que ellos guarden mi palabra, que ellos obedezcan mi palabra. Así es que empezó a platicar con Abraham y empezó Dios a decirle que él tenía ya la sentencia para Sodoma y Gomorra. Escuche, ya había el Señor hecho sentencia para los ángeles que pecaron contra él. Ya había hecho sentencia para los que vivieron en el diluvio. Dice que tenía sentencia para ellos. Escuche. Pero para el tiempo de Abraham la gente ya no creía, ya no se acordaban de lo que había pasado con Noé. Lo que había pasado con los que vivieron en el tiempo de Noé. Ya no, como que eso ya pasó, tiene tiempo. Como hoy en día, quizás para muchos de nosotros, las historias de la Biblia
parecieran que simplemente son historietas de alguna novela o de algún cuento. No, esto es una verdad. Como dice la escritura ahí donde leí, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dice que las puso de ejemplo a los que debían de vivir ¿cómo? Impíamente, es decir, los que viven de una manera desenfrenada, pues habiendo conocido la verdad, conociendo lo que es bueno ante los ojos de Dios, se desenfrenan en sus propios pensamientos, haciendo lo que bien les parece. No se sujetan a nada ni a nadie. Y además de eso dicen: yo lo hago porque Dios me aprueba. Si Dios no me aprobara, pues ya me hubiera destruido. Pero Dios ha sido paciente. Dios ha sido paciente. La sentencia está dispuesta. Hoy Dios le llama a un arrepentimiento. No perdonó, dice, a los ángeles que pecaron, ni en el tiempo antiguo no perdonó a esa generación del tiempo de Noé. Y dice, y condenó, es decir, dio una sentencia. Pero ¿qué es lo que pasó ahí, hermano? Dice que Dios lo hizo para que hoy lo tengamos como ejemplo. La sentencia de Dios está dispuesta. Ya hay ejemplos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Es disponernos a obedecer el Evangelio de Cristo. A vivir conforme al Evangelio de Cristo. Mire, la palabra que se usa aquí para decir impíamente es asebeo, que significa de conducta irreverente, malvada. Cuando habla de impíamente dice que son de conducta irreverente. Son personas malvadas, dice aquí. Dios destruye Sodoma y Gomorra porque era gente irreverente ante los ojos de Dios. Porque era gente malvada, de acciones totalmente pecaminosas, de una mente corrompida. No había forma de regresarlos una vez más a hacer lo bueno, porque ya su espíritu estaba contaminado de lo malo. Hace tiempo una persona me preguntó y me dijo: ¿acaso Dios, que es tan bueno, cómo pudo destruir a los niños que habían en Sodoma y Gomorra? Yo le pregunto si murieron niños ahí en esas ciudades. Le pregunto si murieron niños pequeñitos y de todas las edades. Si murieron ahí en esas. Claro que sí murieron. Y me dice: ¿y por qué Dios lo permitió si esos bebés estaban pequeñitos? No, que Dios es bueno, me dijo. Y yo me quedé con esa pregunta porque en el momento no supe cómo responderle. Pero pasó algún tiempo y en cierta ocasión estaba mirando o quise mirar una película llamada así, La Creación. Y la película comienza con una escena donde va una serpiente arrastrándose por un lugar que está desolado, está destruido. La serpiente se va arrastrando y encuentra un cráneo de un ser humano, un cráneo de una persona adulta. Y la serpiente se mete por las cavidades del cráneo de su boca, se mete la serpiente y le sale por el ojo y se le mete por el oído y atraviesa el cráneo. Pero junto al cráneo de esa persona adulta hay un cráneo más pequeño de un ser humano, pero es de un niño, seguramente de una persona más pequeña. Y la serpiente, así como va atravesando el cráneo en las cavidades de la persona adulta, también se mete en el cráneo de aquel ser humano que es una persona de un niño o niña o pequeño. Y se mete ahí. Y cuando yo estoy mirando esa escena, Dios me da una respuesta y me dice: por eso los destruí. Porque desde el adulto hasta el más pequeño tenían la inmundicia metida en sus huesos, en sus corazones.
Por eso los destruí. Y Pablo declara a los corintios, cuando está hablando del matrimonio, y dice que hay matrimonios entre creyentes y no creyentes. Y habla de los hijos. Y dice que los hijos son santificados en el varón creyente o en la mujer creyente. Y Pablo dice claramente, dice, si no es así, entonces son inmundos. En otras palabras, en el día de la sentencia, ¿cuántos pequeñitos que irán a condenación? Quizás muchos me juzguen por lo que estoy diciendo, pero ¿cuántos pequeñitos que irán a condenación? Allá en ese lugar de condenación van a reclamarle a sus padres porque ellos los encaminaron a caminos de perdición. Porque ellos no tomaron, porque yo ahora soy responsable de mi vida. Ceci es responsable de su vida. Eric Nahum va creciendo, es responsable de su vida delante de Dios. Pero ese pequeñito que todavía no sabe discernir, el hermano Jeremy, yo soy responsable de él. Nadie dice amén, pero así es. Yo soy responsable delante de Dios por él. Él gozará de la presencia cantamos, los niños son de Cristo. Sí, ¿de qué niños? ¿Sabe de cuáles niños? De los que han sido santificados en los padres creyentes, que aman a Dios, que viven conforme a la voluntad de Dios. Esto es un asunto que cuando se predica alguien dice, no, eso está afuera. No, lea la Biblia, lea la Escritura, lea la palabra y usted se dará cuenta de lo que Dios enseña en su palabra. Pues estas personas en Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque fueron irreverentes. La Biblia dice que los hombres, desde el más adulto hasta el más pequeño, le hacían violencia a Lot en su puerta. Dice que querían que sacara a Lot a los ángeles porque querían tener relaciones sexuales con los ángeles, porque eran sodomitas, eran homosexuales y de todo tipo de prácticas de, ¿cómo le llaman hoy en día? Diversidad de géneros. Así que no les importaba si fuera mujer o fuera hombre, si fuera espíritu o fuera animal, lo que fuera. Practicaban cualquier tipo de perversión sexual. Y eso llegó a la presencia de Dios. Y Dios determinó una sentencia para Sodoma y Gomorra. Y en el día menos esperado, cuando Dios dijo es ya, los ángeles sacaron a Lot de ahí y a sus hijas. Y vino la destrucción. Dice la Biblia aquí donde leímos en Pedro que esa ciudad Dios las redujo a cenizas. ¿Qué quedó de ellas? ¿Qué quedó de ellas? Cenizas. Pero luego dice que está escrito como ejemplo de que la sentencia está dispuesta. ¿Por qué me llama la atención este texto acerca de la condenación que está dispuesta, hermano? ¿Sabe por qué me llama la atención? Porque quiero puntualizar lo que dice Dios acerca de Lot. Dice la Biblia en el verso 7, segunda de Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Me llama la atención que cuando el Señor condenó a los ángeles, nadie se salvó. Cuando el Señor destruyó al mundo antiguo en tiempo de Noé, se salvó Noé y su familia. Y cuando destruyó Sodoma y Gomorra, dice que solamente libró al justo Lot, hablando de su casa. Qué maravilloso es Dios. Porque hoy el Señor está dando una palabra para que usted se libre. Para que usted diga, yo quiero escapar de esa condenación, de ese lago de fuego, porque Dios dice que el que lo rechaza no tiene parte con él. El que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Alabe su nombre, hermano. Son verdades que no nos dan ganas de decir amén y gloria a Dios y aleluya, ¿verdad? No nos dan ganas de saltar en la silla, pero es la verdad de Dios, que Dios nos dice hoy que usted y yo tenemos que entregarnos en espíritu, alma y cuerpo delante de Él. No importa cómo viva el evangelio, el vecino, el primo, el sobrino, usted entréguese a Cristo y viva para Él. Y si tiene oportunidad de decirle al que quiere saber que tiene que vivir para Dios en espíritu, alma y cuerpo, dígaselo. Y si se aparta, usted ha librado un alma de condenación. Usted ha librado un alma de condenación.
Porque eso es lo que Dios enseña en su palabra. ¿Por qué libró a Lot de esa condenación, de esa sentencia, si Lot vivía ahí en medio de ellos, hermano? ¿Por qué libró a Noé si Noé estaba también, era parte de ese mundo antiguo? ¿Sabe por qué? Porque ellos no estaban viviendo conforme a la corriente de ese mundo. Porque ellos sabían que ellos tenían que honrar a Dios, vivir para Dios, caminar con Dios, obedecer su palabra. Yo no sé si usted lo sabe y lo está viviendo, porque hay gente que lo sabe pero no lo está viviendo. Hay gente que lo conoce pero no lo está poniendo por obra. Por eso quédesele mirando fijamente a su hijo, a su hija, quien sea, y dile: Dios te ama, apártate del pecado, vive para Dios. Suplíquele, suplíquele, dígale que Dios lo ama, que se entregue a santo Dios, hija baja, que se entregue a Cristo. Porque la sentencia está dispuesta. Esto no es un juego. Cuando Dios habló con Noé, se lo dijo y lo cumplió 100 años después. Cuando Dios habló con Abraham, se lo dijo y unos días después se cumplió. La Biblia no dice que haya pasado un día o dos, pero no pasó mucho tiempo, porque dice que luego regresó Abraham al mismo lugar donde había hablado con Dios. Y dice que cuando miró hacia donde estaba Sodoma y Gomorra, solo estaba subiendo humo, como un horno subía el humo de aquellas ciudades donde Dios la había destruido. Y la sentencia está dada, hermano. El apóstol Pedro habla de esa sentencia, capítulo 3. Dice que los elementos ardiendo. Miren lo que dice ahí, capítulo 3 de segunda de Pedro. Verso 12. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Gracias, hermano. Dice que los elementos serán deshechos. Está hablando de la tierra. Serán deshechos, serán fundidos, serán quemados, dice. Hay para los que predican que van a reinar en esta tierra, hermano. Un evangelio falso. El evangelio dice, Jesús dijo que viene destrucción sobre esta tierra. Que no se halló lugar para el diablo, para sus ángeles, para el Hades, y fueron lanzados al lago de fuego. Y dice la Biblia que todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida fue lanzado ya en el lago de fuego. Por eso el Señor habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué fue librado Lot? Dice la escritura aquí que afligía su alma. ¿Qué hacía Lot, hermano? Afligía su alma. ¿Por qué afligía su alma, hermano? Dice aquí que afligía su alma porque él miraba. Dice aquí, él miraba, veía, dice aquí la escritura. Veía, oía lo malo que se hacía en Sodoma y Gomorra. Y cuando él miraba todo aquello y oía todas aquellas maldades, dice que él afligía su alma. En otras palabras, se postraba a orar a Dios y decía: Señor, mira este pecado, perdona, ten misericordia, Señor. Clamaba por sí mismo y clamaba misericordia por su casa, por la familia. Oh, alabe su nombre, porque hoy Dios quiere que haya gente como Lot, que aflija su alma por su hijo, por su hija, por su yerno, por su cuñada, por su hermano. Gente que aflija su alma y le diga a Dios: sálvalo, tócalo, transfórmalo, cámbialo. Gente que aflija su alma por Sánchez Magallanes, hermano. Antros, ya pasó un tiempo donde estuvimos clamando y muchos antros de vicio fueron destruidos. Están en ruinas hoy en día, están en ruinas. Pero ahora se han levantado otros más. ¿Quién está afligiendo su alma por eso? ¿Quién está diciendo: papá, ten piedad, ten misericordia, salva, rescata, ten piedad? Porque la sentencia está dada, hermano. ¿Quién está gimiendo ahí? Eso es lo que Dios dice. Lot fue librado porque afligía su alma justa. ¿Cómo era su alma? ¿Cómo calificó Dios la alma de Lot? Dice que su alma era justa. En otras palabras, era un hombre que estaba perdonado por Dios. Estaba, hermano, limpio por Dios. Alabado sea el Señor. Él no era justo porque no hacía maldad, sino porque él confiaba en la gracia de Dios, sabiendo que había un Dios en los cielos que podía librarlo del pecado. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. El versículo siguiente dice, el verso 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Por eso el alma de Job
de Lot era justa. Porque Dios lo había librado de las tentaciones. Él podía estar mezclado tal vez en la perversión, en la maldad de esas ciudades, pero no se mezcló ahí, porque era un hombre que estaba delante de Dios diciéndole: Señor, perdóname, perdona mi casa, perdona a mis hijos, perdona, Señor, estas ciudades, perdona. Y Dios mirando la aflicción de ese hombre, cuando llegó el día que lo iba a destruir, y allí estaba Abraham intercediendo por Lot, diciéndole a Dios: si hubieren 50, si hubieren 30, si hubieren, Señor, 20, si hubieren 10, ahí estaba intercediendo. Y Dios le dijo: por amor a esos no los voy a destruir. Y como no había ese número, dice que solo libró a Lot. Pero Lot estaba haciendo su parte, estaba afligiendo su alma, estaba humillando su corazón, estaba allí diciéndole: Dios, yo no quiero pecar, no quiero hacer lo malo, aquí estoy en medio de esta maldad, pero yo estoy aquí para agradarte a ti, Señor, para servirte a ti. En el nombre de Jesús, hermano, ¿para qué está usted en esta tierra? Dios nos ha enviado a este mundo, pero no para que seamos de este mundo, no para pecar contra Él. Por favor, sacúdase la inmundicia y dígale a Dios: aquí está mi vida, en medio de esta inmundicia, Señor, pero yo quiero agradarte, que mi familia te honre, te ame, te sirva, Señor, que sea agradable ante ti. Alabe su nombre. Póngase de pie en esta hora, hermano. Quiero terminar. El verso 9 del capítulo 2 que leímos dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué sabe el Señor, hermano? ¿Qué sabe el Señor? Sabe librar a los que son piadosos. ¿Cuántos piadosos quieren levantar su mano y decirle: Señor, por favor, ten misericordia de mi casa, de mi vida, de mi familia? Ten misericordia de este pueblo de Sánchez Magallanes. ¿Cuántos piadosos quieren levantar su mano y decirle: Señor, hoy quiero agradarte, hoy quiero servirte, hoy quiero honrarte, hoy quiero vivir conforme a tu evangelio, Señor, conforme a tu palabra? ¿Cuántos verdaderamente quieren humillar su corazón? Levante su manita y comience a orar.